buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Contentos de estar en la casa de Dios. Amén. ¿Cómo va la primera semana de actividades después de las vacaciones? Motivados, ¿verdad? Después de haber descansado, de haberse distraído, de haber salido a vacacionar con la familia. Gracias a Dios. Escuchaba el testimonio ahí de mi hermano José Luis. Qué bueno que Dios cuida de nosotros en todas partes. Dios es bueno, hermanos. Amén. ¿O no amén? Dios es bueno. Y nosotros no debemos de cansarnos de darle gracias y de alabar su nombre por todas sus bondades para con nosotros. Abramos nuestra Biblia, iglesia, Romanos capítulo 6. Estamos, si es que hoy podemos terminar el contenido de la enseñanza de esta noche, que les recuerdo siempre allá en la vitrina, en la librería, hay una copia del contenido de la enseñanza del día jueves. Si usted quiere, es gratis, puede tomar una. El contenido de hoy está bien interesante, habla de algunos asuntos, sobre todo el último punto que vamos a tocar, que espero yo llegar hasta ahí ahora, es acerca de cómo nosotros, cómo opera nuestra salvación en nuestras vidas, su llamado, el llamado de Dios, cómo Dios nos hace el llamado y cómo hay personas que pueden rehusar un llamado, pero hay otro llamado de Dios que es irrevocable. De eso es un punto bien interesante ahí, que al menos como referencia, porque en el futuro hay personas que, mi hermano, ¿cómo es eso de que Dios llama a unos y a otros? Muchos son llamados, pocos los escogidos, y cómo es que a unos los llama para salvación y otros no los llama. Ahí hay información en el contenido de que vamos a hablar esta noche. Así es que Romanos capítulo 6, le decía, este es el tercero de los mensajes en los que estamos recapitulando las grandes enseñanzas de la carta a los romanos. Y de terminar hoy, el próximo jueves terminaríamos el estudio de esta epístola, de la epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Capítulo 6, les decía, de la carta a los romanos, versículos del 1 al 7. Acompáñenme en la lectura. La idea de que usted tenga el bosquejo, hermano, no es para que lo lea conmigo, sino para que usted, después de que hoy escuchamos la enseñanza, usted ya tiene ahí la referencia para luego poder compartirla con alguien más, para poder también refrescarla en su casa a solas. Vamos a leer, dice el verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿En qué tenemos que andar los creyentes? En vida nueva. Cuando usted y yo le rendimos nuestras vidas a Cristo, ahí comenzó una vida nueva para usted y para mí. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado, ¿qué pasa con el cuerpo de pecado? Sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ¿qué pasa con el que ha muerto? Ha sido justificado del pecado. Hasta ahí leemos y oramos. Padre, esta noche venimos delante de ti a pedirte una vez más que nos instruyas, que nos edifiques, que nos ayudes a crecer, Señor, en el conocimiento tuyo. Ese conocimiento que enriquece nuestras vidas, Señor, nos ayuda a ser mejores discípulos, mejores cristianos, y también, Señor, a alcanzar mayores recompensas en nuestra vida, Señor. Oro porque tu iglesia sea, mi Dios, solícita en recibir tu palabra, que nosotros dispongamos nuestra mente y corazón para recibir esta palabra que nos puede ayudar a crecer, a ser mejores cada día. Padre, bendícenos con ella. Quita cualquier obstáculo que pueda existir en nuestras mentes, algún pensamiento que nos distrae, Señor, algo que nos perturba en nuestro corazón, apártalo, y que ahora tu Espíritu haga la obra en nuestras vidas esta noche. Gracias, Dios mío, te damos, y como siempre es a ti a quien damos toda la gloria y todo el honor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos.
Amén. Bueno, lo primero que vamos esta noche ¿cómo se llama? A desarrollar, ¿cómo se dice desarrollar? Es la idea del versículo 7. El que ha muerto al pecado, ¿sí? Los que han muerto al pecado han sido justificados de él. Los que han muerto con Cristo, porque eso es lo que dice que sucedió cuando usted y yo le rendimos nuestras vidas a Cristo, es como si hubiésemos muerto y hubiéramos resucitado a una vida espiritual. Eso también representó el momento en el que usted y yo fuimos justificados de nuestros pecados. Hay que entender, cuando hablamos de justificar, lo que quiere decir es que ya el Señor toma, o más bien no toma, sino ya no nos inculpa de pecado. Justificar quiere decir la manera en que se declara inocente, no inocente, sino se declara a alguien sin culpa. Eso sería. Entonces, cuando nosotros le rendimos nuestras vidas al Señor, a partir de ese momento Dios nos declara justos, sin culpa. ¿Y qué pasó con todos los pecados? Pues entonces el Señor nos los perdonó. Dice la Biblia que, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, el Señor manda en todo lugar a todo hombre que se arrepienta. Justificar significa la manera en que Dios declara al hombre sin pecado. Y es el momento en el que usted y yo entregamos nuestra vida al Señor. Él perdonó nuestros pecados. Nosotros espiritualmente es como si hubiésemos muerto para volver a vivir, y ahí fuimos declarados justos al pecado. Ahora, el problema de esto es que había un grupo de cristianos en aquel tiempo en el que Pablo predicaba, en el tiempo en que la iglesia comenzaba, también de gente que era antimandamientos, gente que decía, bueno, pero si la salvación es por gracia. Ellos se habían ido al extremo. Y es el término que ustedes verán ahí en su bosquejo, que dice antinomianismo, que es los anti la ley. O sea, aquellos que decían, bueno, pero si la salvación es por gracia, entonces ¿por qué tenemos que guardar mandamientos? Podemos vivir como querramos. Además, decían, este tipo de gente también se tomaban de lo que usted vea conmigo, el capítulo 5, versículo 20 ahí de Romanos. Ellos, ha sido de estas palabras del apóstol Pablo, ellos tenían su propia postura y decían, en el versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, ¿qué dice después? Entonces decían estas personas, si el pecado hace que la gracia sobreabunde, entonces ¿por qué no pecar más para que haya más gracia? ¿Verdad? Ellos se habían armado de esa lógica. Decían, bueno, y si la gracia, el pecado es el que hace abundar la gracia, y si la iglesia quiere que haya más gracia, entonces lo que tiene que hacer es pecar más. Pero esa no era la posición que Pablo pretendía que los cristianos tuvieran, sino más bien que al darse cuenta de la gracia de Dios, los cristianos entendieran que era un regalo, era la misericordia de Dios, y que por lo tanto ellos vivieran en obediencia, en temor de Dios todo el tiempo. Eso es lo que Pablo esperaba. No esperaba él una vida de libertinaje, no esperaba que la actitud fuera decir, si a Dios le gusta perdonar pecados, entonces hay que darle más razones para que perdone, ¿verdad? Al Señor le gusta perdonar, hay que pecar más para que se deleite perdonando. No, ni tampoco para que la gracia abunde, de ninguna manera. Por eso Pablo en el capítulo 6, en el versículo 1, dice claramente, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es un rotundo no. Los cristianos hemos muerto al pecado y ya no podemos seguir viviendo en él, porque hemos sido justificados del pecado, es decir, hemos sido libres de toda culpa. Y eso también, hermanos, tiene que ver con el acto simbólico en el que nosotros también nos bautizamos. Recuerde que el bautismo representa, y lo acabamos de leer ahí en el capítulo 6 de Romanos, ahí en el versículo 3 en adelante dice, o no sabéis, por si alguien no sabía, que todos los que hemos sido, ¿qué dice? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos, o sea, que al bautizarnos los cristianos es como si estuviésemos siendo muertos con Cristo, como si estuviésemos siendo crucificados con Él. Versículo 4, porque somos, dice, sepultados juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte. ¿Por qué?
Por el bautismo. O sea, cuando un cristiano se bautiza, es como si estuviese muriendo. Eso es lo que representa en la vida espiritual. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso es que es indispensable que todo aquel que ha creído en Cristo Jesús sea bautizado. Por eso el Evangelio de Marcos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros en la iglesia estamos con la intención, el deseo de construir, tan pronto no sea posible, un bautisterio, y nos hemos puesto de meta, decimos nosotros, poder construirlo para el aniversario número 19 de la iglesia. ¿Por qué un bautisterio? Porque cuando la iglesia inició, cuando una persona creía en Cristo y le rendía su vida al Señor, en ese mismo momento la persona era bautizada. Yo desconozco en qué tiempo hubo esa separación de que hoy las personas, mire, quiere usted aceptar a Cristo, levante su mano, haga una oración, y la gente sigue igual, y pasan a veces meses y hasta años para que alguien se bautice, y no era así. Por eso es que a algunos no les encaja la idea y dicen: entonces ¿cómo es eso? Si uno solo hace una profesión de fe pero no se bautiza, la Biblia dice que no es salvo, porque dice que el que creyere y fuere. Pero es que originalmente esas eran una sola cosa. Es decir, cuando alguien decía: le voy a rendir mi vida a Cristo, en ese mismo instante se bautizaba. Ahora, por eso es que es importante que los cristianos no solo le rindamos nuestra vida a Cristo, sino que también nos bauticemos. Y con esa intención es que nosotros pretendemos que en la iglesia haya un bautisterio, para que no haya que esperar un mes o 2 meses para que alguien le rinde su vida a Cristo y hasta que hayan bautizos se vayan, sino que así, si hoy le entregó su vida a Cristo, si es posible todos los domingos estar bautizando a los hermanos que le rindan su vida al Señor, porque para eso no hay que esperar. Hay varios ejemplos en la Biblia, no es nuestro tema de hoy, pero hay varios ejemplos en la Biblia, que incluso hubo unos en el caso del capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando el carcelero de Filipos dice que él en la noche, Pablo bautizó al carcelero y a toda su familia en su casa, de noche. A saber cómo hizo, es un misterio, pero el punto es que las personas se bautizaban simultáneamente que creían en Jesús, que le entregaban su vida al Señor. Veamos Gálatas capítulo 3 versículo 27. Ahí nos reitera la idea de que el bautismo es morir para volver a nacer y revestirnos del Señor. Dice Gálatas 3:27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, nosotros por el bautismo morimos y volvemos a nacer, pero esta vez ya no con la vieja naturaleza, sino con una nueva naturaleza, que es como hijos de Dios, revestidos de Cristo, sellados por el Espíritu Santo, con una nueva identidad que es la de ser hijos de Dios. Por eso es que es importante que nosotros no solo creamos en Cristo, sino que también nos bauticemos. El bautismo, entregarle la vida al Señor, es el inicio de una nueva vida, es una resurrección espiritual para todo aquel que cree en Él, ¿verdad? Y en ese momento en que nosotros creemos en Cristo y nos bautizamos, somos liberados de todos nuestros pecados, que es la segunda idea que vamos a desarrollar esta noche. Véalo allí en el capítulo 6 de Romanos, del versículo 20 en adelante. Dice verso 20: porque cuando erais esclavos del pecado, antes de nacer de nuevo, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, oiga, aquí esto es clave lo que dice el 22, ahora que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que habéis sido, ¿cómo hemos sido nosotros? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí hay un par de ideas que son importantes resaltar. Número 1, hay quienes creen que cuando una persona se convierte a Cristo ya no peca o ya no puede pecar. Y eso no es nunca lo que Jesús nos quiso decir. Como también hay personas que creen que después que se bautizan ya no pueden pecar. Por eso es que no, mire, yo me voy a bautizar cuando ya no ande en pecado.
¿Y quién de nosotros no peca? ¿O quién de los que estamos aquí, después de haberle entregado nuestra vida a Cristo, nunca más volvimos a cometer ningún error? ¿Verdad que todos nos hemos equivocado? Entonces no era esa en ningún momento la intención de Dios al bautizarnos. No es esa la idea de que alguien se bautice y ya no peca, ni tampoco significa que al entregarle nuestra vida al Señor ya no vamos a pecar. No. Es decir, que un cristiano no es una persona que no peca, sino alguien que ya no es esclavo del pecado. Hay que entender eso. O sea, el asunto es que ya el pecado ya no tiene ese efecto de condenación en mi vida, porque yo ya fui justificado. Eso cuesta a veces entender y entenderlo de la manera correcta, porque es como que si yo le dijera, no es como si yo le dijera, es así. Es decirle a los cristianos: ahora no importa el error que usted cometa, usted ya nunca más será condenado, porque la Biblia dice: ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo. Hermano, y si yo cometiera un grave pecado, un grave error, ¿significa que ya no me condenaría? No, porque ya fuimos libres del pecado. Ahora, el que seamos libres del pecado, en el sentido de que ya no vamos a ser condenados porque ya Jesús nos justificó, no quiere decir que no haya consecuencias del pecado en esta vida. Claro que sí. Eso es el error que no debemos cometer. Pensar: bueno, como ya el Señor pagó por mis pecados, entonces yo puedo hacer lo que quiera, aunque sea malo, y no me va a pasar nada. No, porque Dios dice que al que toma por hijo, lo castiga. Si nosotros somos desobedientes, vamos a sufrir las consecuencias en esta vida. Lo que no vamos a hacer es condenados eternamente. Que antes de que no estábamos en Cristo, por eso dice en la vida que menciona ahí el versículo, mire, en el verso 21, porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿cuál era? Entonces, ¿cuál era el fruto del pecado cuando estábamos sin Cristo? ¿Cuál era el resultado de eso? La muerte, la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte, dice la carta a los romanos. Entonces, ese era el resultado. Ahora los cristianos somos libres de las consecuencias eternas del pecado, pero no estamos exentos de cometer errores. Por eso el Señor mismo nos dice que si alguno peca, que le confesemos nuestros pecados a Él, y que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces el Señor estaba consciente, más bien el Señor sabía que nosotros sí íbamos a fallar, pero que ya somos libres del efecto de la condenación que el pecado produce en nosotros. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. En cambio, hay otro fruto en nuestra vida, que es el fruto de la justificación, y dice el versículo 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cómo hemos sido nosotros? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto, contrario al pecado que producía muerte y condenación, el fruto de la justificación es santificación y vida eterna. Esos son los frutos de la justificación en la vida de un cristiano. Antes era condenación y muerte. Ahora que hemos sido justificados, el fruto es santificación y vida eterna. Dos cosas distintas, muy distintas. Comparando la condenación ahora con la vida eterna. Comparando la muerte con la santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Hablábamos hace poco de eso. Decíamos, es cuando Dios nos aparta para Él. Cuando Dios dice: esto me pertenece y ahora solamente va a hacerme útil a mí, para mis propósitos. Eso es la santificación. Y así debemos vivir los cristianos, dedicando nuestras vidas a Él todo el tiempo. Entonces ahí vemos nosotros la diferencia. El pecado ya no reina en las personas que vivimos bajo la gracia de Dios, y en ningún momento vamos a confundir la gracia en libertinaje. Es decir, el que el Señor nos haya perdonado por gracia no significa que vamos a ir a hacer lo que nos dé la gana. Sabemos que es nuestra digamos responsabilidad, si podemos llamarlo de esta manera, honrar a Dios con nuestra obediencia, honrar a Dios con nuestro temor, mostrarle que estamos agradecidos porque Él nos haya perdonado y
salvados, viviendo de una manera que sea agradable delante de sus ojos. Así deben vivir los que han muerto al pecado, que han vuelto a nacer, que han sido justificados y que reconocen la gracia de Dios en sus vidas. Ahora, quiero que vea en el capítulo 7 de ahí de la carta de los Romanos, en el versículo 7 al 9, vamos a ir avanzando. Otra pregunta que Pablo formula, la hablábamos cuando desarrollamos ampliamente el estudio. Pablo formulaba preguntas que tenían como fin desvirtuar ideas equivocadas que los hermanos pudieran tener acerca de las enseñanzas del apóstol Pablo. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué hizo esa pregunta? Porque antes él había dicho que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, para evitar una confusión, o para evitar que se tergiversara esa idea, entonces Pablo hace la pregunta y dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y él mismo responde y dice: en ninguna manera. Aquí viene otra pregunta parecida: ¿qué diremos pues? ¿que la ley es pecado? O sea, la ley es mala, porque él acaba de mencionar en el capítulo 7 que la ley le dio vida al pecado. Entonces, ¿es mala la ley?, dice Pablo. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Más el pecado, oiga, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Cómo está el pecado sin la ley? Está muerto. Y dice el 8, el 9: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo es eso, hermano? Es que hay un efecto que produce en la naturaleza humana el saber que hay algo que nosotros tenemos restringido o tenemos prohibido. Hay un proverbio que dice que el pan comido en lo oculto es, ¿cómo es? Es el principio de que los mangos del vecino siempre son más ricos que los de mi palo. ¿Entiende eso? ¿Cómo es eso, hermano? Que lo que es prohibido por naturaleza, hay algo que nos atrae de ello. Basta con que digan: no lo toques, que es como para que la concupiscencia nuestra se active y digan: ¿y por qué no lo tengo que tocar? ¿Y qué pasa si lo toco? Entonces, cuando la ley aparece y la ley dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿y por qué no la tengo que codiciar? Si es bonita. O el hombre de mi prójimo, pues si es bonito. Entonces, no codiciarás ni el asno, ni la casa, ni nada. No dirás falso testimonio. Cuando entonces aparece la ley y empieza a enlistar todas las cosas que no debíamos hacer, entonces la concupiscencia del hombre surge y dice: desea aquello que está prohibido. Y entonces ahí es donde la Biblia dice que la ley lo que produjo fue muerte. ¿Por qué? Porque cuando ya la ley dice: no hagas esto, si yo lo hago, entonces estoy fallándole a Dios, estoy pecando y estoy trayendo sobre mi vida la muerte. La ley no es mala, la ley solamente vino a darle vida a nuestra concupiscencia, y ahí se originó la muerte, ¿verdad? Que cuando cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, habiendo dado a luz, dice el pecado trae consigo a la muerte. Ese es el apetito que existe en nuestra naturaleza caída, esa inclinación hacia lo malo. Y es con lo que todos los cristianos luchamos. Por eso el Señor nos dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Vámonos al capítulo 8, del 5 al 8. Dice Romanos 5:8: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si usted se pregunta: hermano, ¿y yo de quién soy? ¿Soy del Señor o soy del otro? Ahí hay una forma de averiguarlo. El Señor nos da parámetros. Estos son parámetros.
Bueno, ¿y yo en qué cosas en las que más pienso? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del espíritu? Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, todo lo que la carne desea, dispone, normalmente es enemistad contra Dios, es algo que desagrada a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjese que eso es interesante. Los deseos de la carne no pueden sujetarse a Dios. Así dice ahí. Los deseos, dice, de la carne, estamos hablando de los designios de la carne, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, nunca esperemos que los deseos de nuestra carne se sujeten a la ley de Dios. Jamás va a pasar. ¿Qué quiere decir? Que nuestra carne estará en una rebelión continua contra la voluntad de Dios. Por eso Dios nos dice que no obedezcamos a los deseos de la carne. Ahí está el versículo 8, nos lo aclara aún más. Y los que viven según, o sea, complaciendo o haciendo lo que su carne les dice, esos no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, que son los que están en Cristo, o los que estamos en Cristo, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, el que es de Cristo tiene el Espíritu de Cristo y vive haciendo lo que el Espíritu de Dios le dice que haga. El que no es de Cristo no lo tiene y hace lo que su carne le dice. Ahí está la diferencia, según el apóstol Pablo, ¿verdad?, en esta enseñanza. Ahora, ¿quiénes son los que andan? Vamos a hacer una comparación entre los que andan en la carne y los que andan conforme al Espíritu. Los que andan en la carne dice que piensan en las cosas de la carne. Toda la vida andan pensando en dinero, en placer y en las cosas de esta vida. Y las cosas de arriba, como dice el Señor, si hemos muerto con Cristo y si hemos resucitado, dice que pongamos la mirada en Colosenses capítulo 3 del versículo 1 en adelante, dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. También Jesús dijo, no nos hagamos tesoro aquí en la tierra, sino hagámonos tesoros ¿en dónde? En el cielo. Pero cuando las personas no han nacido de nuevo y andan conforme a la carne, una de las evidencias de que andan conforme a la carne es que solo piensan en las cosas de la carne, dinero, placer, las cosas terrenales, todo gira alrededor de esta vida. Y por eso el Señor decía acerca de aquel rico insensato que había acumulado mucha riqueza y que vivía pensando, oh alma mía, deleítate, gózate, regocíjate, porque muchos bienes tiene guardados para muchos años. Haré mis graneros, dice, los derribaré y los haré mayores para guardar mi riqueza. Y dice Dios en este relato, dice, necio, le dijo al rico, ¿verdad? Necio, hoy vienen a pedirte tu alma y todo eso que has guardado, ¿para quién será? ¿Qué te estaba diciendo el Señor? Así son aquellos que son ricos en la tierra, pero no son ricos para con Dios. Nosotros tenemos que dedicarle más importancia a las cosas espirituales, hermanos. No olvidemos eso. Si el resultado de nuestra vida no es el resultado de nuestra preparación, del dinero, de las cosas materiales, es el resultado de nuestra relación con Dios. ¿Cuándo vamos a terminar de entender eso? En esta vida no hay cosa de suerte, no hay situaciones de que este se las puede y que tiene contacto. No, hermano, aquí en esta vida el que sale adelante es aquel que tiene una buena relación con Dios. Debemos entender eso. Entonces dice aquí que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Otra de los detalles acerca de los que andan conforme de la carne es que están bajo sentencia de muerte. Allí dice, miren, el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. Entonces están bajo sentencia de muerte. Otra cosa de los que andan están conforme a la carne, no se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan. Mire, nosotros nos topamos y estábamos hablando ahí con los líderes de la iglesia, nos hemos reunido y aún con los líderes hemos entrado en contradicción. Hay principios espirituales como cristianos que nosotros tenemos que cumplir. No porque pongamos nuestra confianza que cumpliendo esos mandamientos o cumpliendo los estatutos que Dios nos ordena, nos vamos a ganar el derecho de entrar al reino de los cielos. No, pero con eso demostramos que hemos creído en Él. Y así, hermano, hay una serie de cosas que nosotros como cristianos tenemos que cumplirlas, no porque hemos puesto en ello la confianza para salvarnos,
sino porque es la manera en que damos testimonio de que somos sus hijos. ¿Por qué les digo esto? Porque hablábamos con los líderes que hay un montón de servidores que les gusta hacer las cosas como a ellos les da la gana y que quieren que se les aguante como ellos hacen las cosas, y si no, se resienten y se van. Y entonces significa que en la iglesia hay que decirle a la gente: vaya, hermano, pues para que usted venga, haga como usted dice, pues va, chupe en vacación y venga a servir después y no le vamos a decir nada. Va, róbele a Dios y venga a servir después y no vamos a decir nada. Si tengas 5 mujeres y nosotros no le vamos a decir nada, porque para que no se ofenda, hermano, y para que no deje de venir a servir. No, porque aquí entendemos que los que andan conforme de la carne, dice, no se sujetan a la ley de Dios. Entonces, si anda conforme a la carne, que se dedique a vivir. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis, al final, en el último capítulo del libro de Apocalipsis, en el que Juan dice: el que quiere ser inmundo, dice, que sea inmundo todavía, dice. Y el que quiere santificarse, dice, santifíquese todavía. O sea que ahí es donde el que ha sido llamado por el Señor tiene el Espíritu de Dios y quiere obedecer la voluntad de Dios por medio de su Espíritu. El que quiere hacer los deseos de la carne, según lo que dice la Escritura, entonces ese no tiene el Espíritu de Cristo. Dice luego que no solo no se sujetan a la ley de Dios, sino que tampoco pueden agradar a Dios. Ahí en el versículo 8 dice, ¿verdad? No se sujetan, y los que andan conforme a la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Estamos comparando los que andan conforme a la carne versus los que andan conforme al Espíritu. Ahora veamos los que andan conforme al Espíritu. Son aquellos que piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cómo es eso, hermano? Mire, los que andan conforme al Espíritu, señales, ¿verdad? Son aquellos que desde que se levantan están pensando en el Señor, y que se levantan y no se ponen a orar para que nadie los vea, porque están a solas en su casa, y allí en su casa o se ponen de rodillas o como sea, pero se ponen a hablar con Dios. Esos son los que piensan en las cosas del Espíritu. No se trata de venirse a poner a orar aquí delante de ustedes y venir y decirle: hermano, miren, voy a orar para que ustedes vean que yo oro. No, se trata de nuestra intimidad con Dios. Los que andan conforme al Espíritu son aquellos que a la hora que van a comer, puede ser que nadie los está viendo, están solitos ahí en un potrero debajo de un palo. Está solito y va a comer, y antes de comer se recuerda que esa comida que tiene Dios se la ha provisto, y allí a solas se pone y le dice: Señor, gracias por esta bendición. Esos son los que piensan en las cosas del Espíritu. Es aquel que cuando recibe su salario, el 30, el 15, el día que le paguen: Señor, te doy gracias por bendecirme. Aquí está lo que es tuyo, Señor. Sin necesidad de la trompeta, el pito y el tambor. Hace lo que tiene que hacer porque lo hace porque su espíritu, el Espíritu de Dios, le dicta que eso es lo que tiene que hacer. Ama a su prójimo, cuando ora le pide perdón a Dios por sus pecados, perdona a los que le han ofendido. Ese que vive pensando en esas cosas, aquel que vive diciendo: eso no es correcto, no es correcto que yo piense eso, no es correcto que yo diga esto, no es correcto que yo actúe de esa manera. Ese que vive pensando en las cosas del Espíritu, ese es el que anda conforme al Espíritu. Por eso dice: piensa en las cosas del Espíritu. Quiero que vea esta cita, Romanos 4:8. Perdón, Filipenses, hermano, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, oiga bien, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto los cristianos piensan en estas cosas. Estos son sus pensamientos más frecuentes. No digo que de vez en cuando no se atraviesa un sope por ahí, pero no hace nido ahí, solo se atraviesa volando y rápido lo espantamos. Amén. Sí, porque no es que los cristianos no tengamos pensamientos. A veces quisiéramos matar a alguien, sí, a veces quisiéramos hacer locuras, pues sí, pero el Señor de inmediato, nosotros le decimos: Señor, quíteme los pensamientos, y el Espíritu de Dios cambia nuestros pensamientos. Entonces, el que anda conforme al Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Además, el que anda conforme al Espíritu, como dice allá en Romanos capítulo 8 y versículo 6,
Dice, el que anda conforme al Espíritu, el ocuparse de la muerte, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y paz. Quiero que vean lo que dice Isaías 26:3. Isaías 26:3. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? Tú guardarás, dice, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hablábamos justo hoy, en la mañana, al mediodía, con mi esposa fuimos a hacer algunas diligencias a San Salvador, y mientras íbamos hacia San Salvador conduciendo, yo no sé por qué en los últimos días, les confieso algo, el calor y otras cosas me está dando mucho sueño. En el día me está dando mucho sueño. Estaba viendo las noticias y ella burlándose que yo me estaba durmiendo sentado. Entonces yo le digo, pero yo le decía mientras, no te vayas a dormir, porque yo iba ahí y mientras cantaba unas alabanzas también me iba bostezando. Y me dice, y le dice, y hablábamos, y le digo, no hay nada más agradable, más gratificante que estar en paz con Dios. No hay nada que se le compare, hermano. Nada se compara a sentir la paz de Dios. Increíble. El mundo se puede derrumbar y uno está confiado. Allí dice, tú guardarás, ¿en qué dice? En completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, una de las cosas de los que andan conforme al Espíritu es que tienen vida y paz, la paz que solamente Dios nos puede dar. Y además son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Otro punto, vámonos ahí siempre en el capítulo 8. Estábamos en el versículo, sí, ¿verdad? Dice, vamos a leer el versículo 28 y ahí nos vamos a quedar hoy. Vamos a desarrollar el punto del versículo 28 y nos va a quedar, por los que tienen el bosquejo ahí, vamos a quedarnos pendientes con el 6, porque el 6 es amplio y no me gustaría dejarlo solo tocadito ahí y ya no tenemos tiempo. Pero veamos el punto número 5. A los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. El punto número 5 que está ahí en Romanos 8:28. Y sabemos, dice, sabemos, la pregunta es esta, ¿sabemos nosotros eso? ¿Cuántos saben eso? ¿Saben por qué está escrito ahí? Pero cuando le está yendo mal, ¿qué piensa usted? ¿Eso piensa usted? No, estoy seguro que ahorita estoy preso porque esta es la voluntad de Dios y me va a ir bien. No, estoy seguro que me quitaron el trabajo porque Dios seguramente me va a bendecir más. Así piensa. No, seguramente me han descubierto ese cáncer porque Dios se va a glorificar en mi vida. Así piensa cuando las cosas salen como a usted no le agrada. Quizás no, ¿verdad? En el momento pensamos distinto. En el momento la angustia, la aflicción nos perturban, las dudas nos asaltan, el temor se apodera de nosotros. ¿Y si Dios no me sana? ¿Y si me muero? Y yo le quiero decir esto, y si un cristiano se muere producto de una enfermedad, ¿eso es pérdida o es ganancia? ¿Qué es? Entonces, si usted un día está enfermo y siente que se va a morir, ¿de qué se aflige si va a ganar? ¿Aló? No se aflija. Sí, mire que ya me voy a morir. Y no decimos que los cristianos morir es ganancia, pues. Yo sé que esto a usted le va a parecer así como ay, el hermano, las palabras que se saca las dice solo por decirlas, pero no, hermano. Yo estoy convencido que pase lo que pase, venga como venga la muerte, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, irnos a reunir eternamente con el Señor. Por difícil que sea la manera en que nos toque irnos, porque no sabemos cómo nos vamos a ir. Pero sea cual sea la forma y el tiempo, tenga seguro esto: no hay nada mejor que reunirnos con nuestro Padre Celestial. Porque si no, la Biblia mentiría cuando dice: estimada es
a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cómo es para Dios la muerte de sus santos? Es estimada. Si para Dios fuera, ay, se va a morir mi hijo, ay, qué tristeza. No, Dios, cuando uno de nosotros se muere, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para Dios? Oiga lo que le voy a decir, cuando uno de nosotros se muere, Dios se alegra, aunque usted no lo crea. Ahí viene mi hijo para acá, dice el Señor. Así es. Entonces, la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas, las buenas y las feas. Porque hay cosas feas, ¿verdad? Y uno se pregunta a veces, Señor, ¿y con esto qué, pues? Este problema que tengo en sí, me han amenazado, Señor, me quedé sin trabajo, mis hijos andan en malos pasos, Señor, no, tengo una enfermedad grave. Y empieza usted a preguntarse o a cuestionar de por qué esas cosas. No solo las cosas buenas le ayudan a bien a los cristianos, también las adversidades nos ayudan para bien. Tenemos que entender eso. Y esto quiere decir que cuando nosotros estamos en las manos de Dios, pase lo que pase, solo hay un resultado posible. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuando nosotros estamos en las manos de Dios, pase lo que pase, solo hay un resultado posible, y es nuestro bienestar. Oiga lo que dije. ¿Cómo es eso, hermano? Porque ahí dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. ¿Para qué? Bien es bienestar, amén. Entonces, pase lo que pase en la vida de un cristiano, si está en las manos de Dios, el resultado, el único resultado es su bienestar. No hay otra. Ahí no dice, y sabemos que los que aman a bien, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, unas a bien y otras para mal. No dice así. Dice que todas solo tienen un fin posible, y es su bienestar. Entonces los cristianos podemos estar seguros que venga lo que venga, nosotros siempre vamos a estar bien, aunque estemos mal. Sí, le voy a decir así porque algunos dirán estar mal, vea, ay hermano, hoy no tengo pisto, estoy mal. Pablo decía, yo he aprendido a contentarme, decía, cualquiera que sea mi situación, sé tener abundancia y sé padecer necesidad. Por todo, dice, en todo he sido enseñado. Y decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esto es a los que conforme, y ya vamos a entrar en la idea, solo la vamos a dejar planteada para el otro jueves. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ninguna persona, oiga esto, hermano, ninguna persona puede amar a Dios si no fuera llamada por Él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Y con esto terminamos. Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él, dice la Escritura, porque Él nos amó. Nadie puede amar a Dios si no ha sido llamado por Dios. Por eso, o quizá esto sea la respuesta del por qué existen personas en el mundo que por más que nosotros queramos convencerlas de que crean en Dios y que amen a Dios, nunca lo harán, porque no han sido escogidas, porque Dios no ha tenido misericordia de ellos. Y por duro que suene esto, ¿verdad?, es la verdad. Dios al que ama lo va a llamar, y eso lo vamos a ver la otra semana en detalle, porque así dice ahí el versículo, allá en Romanos, en el capítulo 8, donde estábamos, el versículo 29, el 30, dice, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, o sea, los predestinó. Quiere decir que desde antes de crearnos o de crear el mundo, Dios ya nos había marcado, este va a ser mi hijo. Y cuando llegó el tiempo, Dios lo único que hizo fue llamarnos. Y cuando una persona es llamada por Dios, y ahí vamos a hablar del llamado eficaz, es inevitable, no se puede resistir,
Porque los dones y el llamamiento de Dios son, cuando Dios dijo, vas a venir, aquí estamos usted y yo. Y hay personas que no han sido elegidas y por más que nosotros les hablemos, no van a creer en Dios. Se van a declarar ateos, se van a declarar musulmanes, se van a declarar cualquier cantidad de cosas y no van a creer en Dios. Porque los únicos que pueden amar a Dios son aquellos que han sido llamados por Dios. Así es que alégrese usted por eso. Si usted ama a Dios, agradézcale que Dios lo llamó a usted para alcanzar salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, porque tu palabra dice que nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste.